Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos rápidamente con la doctora Katy Isel Gómez porque vamos entonces a hablar con ella de algunos temas bien interesantes. Hola doctora, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están ustedes? Saludando a toda la audiencia, aquí a todos en cabina. ¿Cómo están pasando la tarde? Bueno, la estamos pasando bien con la ausencia física, pero todo bien. Pero estoy aquí con ustedes, como quiera les quiero mucho. Pues sí, hoy tenemos un tema sumamente interesante que son los trastornos de la conducta en la infanto-juvenil, dado todos los casos que se han suscitado y todos estos videos que estamos viendo en las redes sociales. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la conducta, el comportamiento y todas estas violencia que estamos viendo en nuestras redes sociales. Bueno, doctora, a propósito, noto cómo muchos niños pasan el mayor tiempo con una tableta en las manos viendo juegos violentos. ¿Qué tanto puede esto influenciarlos? Mira, hay estudios que dicen que cuando pasamos ya un exceso de tiempo dentro de las redes sociales comienza a dañarse nuestra cognición. Por lo tanto, un daño cognitivo significa que vamos a interpretar de manera incorrecta. Pero no solamente eso, recordemos que cuando ya el niño o el joven o el adolescente está prácticamente enganchado con las redes sociales durante más de 6 horas, pierde sueño, pierde un tiempo de descanso tanto de la vista, que recordemos que todas estas tienen una función dentro del cerebro, y obviamente les va afectando y se manejan ya de manera instintiva, van perdiendo esa capacidad de raciocinio y por eso estamos viendo todo este tipo de conductas agresivas. Te cuento que muchas de las cosas que estamos viendo tiene que ver con la falta de límites, la falta de esas carencias emocionales que tienen todos nuestros adolescentes y jóvenes hoy en día, donde papá y mamá prefieren, como tú decías y mencionabas hace un segundo, todo lo de entregarle todo esto en las manos, este gran poder sobre las redes sociales, un Facebook, un Instagram y estos teléfonos inteligentes que están haciendo la labor de educar a nuestros hijos antes que nosotros hacerlo, que es nuestra función, obviamente. Así es. Bueno, nuestros oyentes pueden participar, pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Doctora, me dicen aquí que antes los niños y los jóvenes recibían mejor educación en el hogar que ahora. ¿Piensa usted lo mismo? Sí, yo entiendo que sí, que el hecho de esta demanda que tienen los padres hoy en día, y sobre todo porque una de las grandes demandas que tenemos a nivel social es que mantener un estatus. Y para mantener ese estatus obviamente hay que seguir una serie de normas y llegar a una serie de que si tengo este carro, de que si tengo aquello. Entonces me ocupo menos de las cosas que realmente son relevantes para poder agradarle a lo externo. Entonces ese estándar es lo que ha ido dañando los principios y los valores de los cuales tenemos que ir infundando en casa para que entonces nuestros hijos puedan ser productivos, proactivos, en vez de parásitos el día de hoy. Personas sin valores. Yo recuerdo que antes se mencionaba mucho a modo de chiste, a mí nada más hay que mirarme. Los hijos de antes solamente los padres los miraban y ellos interpretaban la conducta a continuar, pero en este momento no importa qué tanto pueda hacer el padre, porque ya los hijos no sienten respeto ni ningún tipo de motivación a respetarlos por el hecho de que no le dedican el tiempo adecuado, obviamente. Bueno, la mujer trabaja, el hombre trabaja, a veces en algunos hogares, ¿verdad?, que puedan pagar el servicio, están ahí con la señora y, bueno, las cosas iban cambiando. Con razón, entonces, hay tantos niños malcriados, tantos jovencitos también malcriados. Mira, en este con tiempo. Respecto a todo lo que, como te mencionaba al inicio, que estamos viendo, yo quiero que los padres tengan claro algunos de los factores, porque muchas veces estamos también confundiendo la rebeldía con un trastorno psiquiátrico, y esto es algo para mí preocupante, y ya nosotros sabemos, porque la ciencia nos indica que de un 4 a un 9% de muchos de estos adolescentes que están vamos a decir, en la etapa escolar, presentan un trastorno psiquiátrico de la conducta. Por lo tanto, son niños que necesitan atención. Entonces, no todos vamos a tomarlo con que, eso es una rebeldía, o que no le puedo complacer en tal cosa, es una malcriadeza. Entonces, para eso yo te tengo aquí una pequeña listita, como algunos tips, para que los padres puedan decir, bueno, mi hijo necesita ayuda, tenemos que ir a buscar ayuda, antes de que se convierta en un antisocial más de nuestra sociedad, de lo que estamos llenos, lamentablemente, el día de hoy. Bueno, nos vamos con la lista. Así es, mira, tenemos jóvenes que son intolerantes a las frustraciones,
ellos no aceptan el que ellos puedan equivocarse, siempre ellos tienen que estar en lo correcto, eso es importante, conductas que sean autoagresivas. Estos jóvenes que muchas veces para castigar a los padres ellos mismos se infringen algún tipo de daño. ¿Para qué? Para hacer daño de manera secundaria, entienden ellos, obviamente, al sistema familiar. También conductas violentas de grupo. Esto de que mi hijo pertenece a un grupito, a una ganga, esto hay que tomarlo en serio, porque debemos recordar que la violencia es una conducta aprendida. Entonces, si dejamos que nuestros hijos participen en este tipo de grupos, bueno, ahí tenemos un alto riesgo. También la violencia que se degenera hacia las personas, como por ejemplo, no, él solamente se robó ese lapicero. No, pero un lapicero me está diciendo a mí que ya tiene una conducta delictiva. Tenemos que observar si tiene remordimiento, si realmente siente culpa por ese hecho, que es algo obviamente incorrecto. Otra de las cosas que también podemos ver es si agrede contra algún tipo de propiedad, las mentiras. Es importante que nosotros observemos cuando nuestros hijos comienzan a hablar mentiras. Es normal en la fase antes de los 7 años. ¿Por qué digo que es normal? Porque es una forma del niño protegerse de que le puedan regañar, de que tenga alguna consecuencia por algo que ha causado. Pero cuando una persona se mantiene bajo este esquema, fuera de estas edades, entonces estamos frente a una persona que puede ser mitómana, y la mitomanía obviamente le va a llevar a otro tipo de conductas. Estos jóvenes de ahora que se fugan, cuidado con eso. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las consecuencias que se pagan dada esta conducta? Entonces aquí hay algunos tips, por así decirlo, que los padres deben observar hoy en día y no pensar que la escuela debe hacer el trabajo que nosotros debemos hacer en el hogar. Bueno, eso ahora mismo está muy de moda. No, es que en la escuela no le está enseñando nada, no, pero la educación y la buena conducta comienza en el hogar. Mira, Reyes, yo mencionaba que yo oí esa misma expresión que tú acabas de decir en este momento, y yo le mencionaba a alguien, digo, wow, pero ¿qué significa ser maestro? El maestro imparte una enseñanza a partir de una materia. Ahora, ¿dónde se da la educación base? El decir los buenos días, el dar las gracias, con permiso, por favor. Eso se hace dentro del hogar. Entonces los padres, muchos de ellos quieren delegar esa función sobre un maestro, y entonces luego que la delegan, he visto como en muchas ocasiones los padres le quitan la autoridad al maestro, y hoy en día los maestros tienen hasta miedo de tener algún tipo de corrección, aún sea válido dado por la clase que imparten, porque no llevó la tarea o porque no lo hizo de manera adecuada. Ya no están con esa autoridad para poder ayudarnos y colaborar en la colaboración, en el hogar, de lo que nosotros hacemos como padres. Ya la escuela no quiere hacerlo porque también tiene miedo a la respuesta, no solamente del alumno, sino también del padre. Bueno, la semana pasada comentamos el caso de San Francisco de Macorís, que el padre de unos jóvenes, la directora tomó la decisión, mira, el próximo año lamentablemente no van a continuar aquí por mala conducta. Y el caballero, el padre de los 3, fue con una pistola y ella tuvo que poner la querella. Entonces, es a lo que me refiero. O sea, ya hoy en día el padre también está siendo consecuente, muy permisivo. No, porque él está en sus cosas y él vive ocupado solamente para traer dinero o para hacer esto y aquello en el hogar, y realmente no se están ocupando de darle una educación para que sus hijos crezcan con valores firmes, fomentados en la lealtad, en el respeto, en el amor. O sea, todo ese tipo de cosas lamentablemente se han ido perdiendo. Tengo una llamada. Hola, muy buena. ¿Qué pregunta tiene para la doctora? Sí, buenas, Rey. Yo quiero que la doctora me explique una situación que estaba pasando, que pasó el año pasado con uno de mis niños en la escuela. ¿Qué sucede? Que él estaba en el liceo de noche por algunas cosas que no pasaban, que no podía ponerlo en el día. ¿Qué sucede? Que como 4 compañeros del niño hicieron como un dispositivo, pusieron como un enchufle y se lo conectaban a los enchufles en la escuela y explotaban el inversor. Cada vez que los niños hacían eso, el inversor se despachaban porque la luz se iba, obviamente. ¿Qué sucede? Que donde ellos conectaban eso era detrás de la butaca del niño mío, que había un enchufle ahí. Amenazaron al niño diciendo que si lo decía, le daban, porque iban armados, iban de todo. Cuando pasó que lo descubrieron, lo que hicieron fue que lo impulsaron a todito. El niño mío también me lo expulsaron porque dijeron que él lo sabía y no lo dijo. Entonces, lo que yo digo es, fue peor el caso que ellos hicieron botándolo, porque los niños andaban en la calle, lo que ellos querían. Entonces yo digo que el psicólogo debió, si no tenía el alcance para resolver esa situación, mandarlo al Ministerio de Educación, no tirarlo a la calle así.
mi hijo perdió el año escolar porque ellos quisieron. Entonces quisieron como que yo firmara. Yo, pero es que mi niño no hacía eso. Sí, él debió de decirlo, pero el niño por miedo no lo dijo. Entonces yo no sé qué hacer en esa situación, porque quise demandarlo y no pude, no sé. Entonces al final al niño me le dieron los exámenes y supuestamente ellos se lo pasaron, porque ¿cómo el niño le iba a pasar si no cogía clase? La doctora le va a explicar, quédese con nosotros. Doctora. Mira, corazón, qué bueno que tú llamas y expresas este caso. Déjame decirte algo, la conducta que tuvieron los compañeros es una conducta porque obviamente hay un trastorno de la conducta en esos jóvenes. Número uno, porque pudo haber sido muy grave la consecuencia de esos conectores, por lo tanto hay una agresión a una localidad que son de los factores que acabo de mencionar, y obviamente a terceros porque pudo haberse agredido personas, y tercero, también ellos estaban buscando estar ausente de sus responsabilidades. Por lo tanto, eso me dice a mí que hay algún tipo de trastorno de la conducta en esos jóvenes. Lamento que dentro de este grupo de jóvenes estuviera tu hijo, porque realmente tu hijo ha sido, vamos a decir, ha estado bajo el abuso, bajo las amenazas de, obviamente, un niño que ha sido amenazado tiene que hacer por miedo, por todas esas cosas. A él no le correspondía dar la información. Yo creo que independientemente, tu hijo ya no está en esa escuela. En este momento, por la conducta de sus compañeros, es conveniente que se ha cambiado de escuela. En otro tenor, para la escuela sí debió estar preparada y hacer una documentación, no sé si ese fue el proceso que siguieron, pero hacer una documentación donde todas esas cosas y esos casos que se fueron dando y presentando se le externaran a los padres, y una forma también de, vamos a decir, del colegio requerir que ellos buscaran ayuda. Como tú dices, el sacarlo no es del todo beneficioso. Ciertamente que paguen una consecuencia durante un tiempo, pero el retornarlos pudiera nueva vez encarrilarlo en todas las situaciones, vamos a decir, en todo el proceso que ellos deben de seguir, no solamente su educación, sino también tratamiento psicológico. Pero lamentablemente cada escuela está tratando de tener una normativa frente a esta epidemia de violencia que hay ahora en las escuelas. Están en sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. Tenemos cobertura nacional, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7 todo el Cibao. Doctora, aprovechamos la violencia en las escuelas, los pleitos, y siempre ha existido, especialmente en las escuelas públicas, estas peleas entre jovencitos, niños, pero la cosa ha cambiado. Ya los niños, no solamente con los niños, sino con las niñas, y que de qué forma están dando golpes. Sí, así es. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Es muy lamentable que lo que estamos viendo es por falta en ocasiones, no solamente de supervisión, sino tenemos que volver a los valores. O sea, los jóvenes están repitiendo lo que están viendo los adultos. Vamos a hacer un poco de memoria, Reyes, y vamos a remontarnos a principios del año pasado, cuando realmente fue un boom la epidemia, porque recuerdo que no teníamos la mitad del mes de enero del año pasado y llevamos más de 10 feminicidios. Entonces, ¿qué cree que van a representar nuestros jóvenes, los varones en este tiempo? Solamente estamos replicando lo que ya hemos visto. Entonces, por eso es que cuando llevan un jovencito a consulta, yo digo, ¿qué? Vengan ustedes los padres a consulta, porque es que muchas veces lo que se refleja en el ambiente escolar es por lo que se está viviendo dentro del hogar. Entonces es muy preocupante que hoy en día estamos viendo agresiones sumamente fuertes dentro de las escuelas hacia las niñas, porque muchas veces estos jóvenes lo están viendo dentro de sus casas. Insisto, tenemos que tener un hogar lleno de valores, donde se maneje el respeto, pero ya eso no existe tampoco. Bueno, ahora existen en algunos hogares las drogas, y esto tiene que ver bastante con el comportamiento que ahora muchos jovencitos y muchos niños están reflejando también. Así es. Porque imagínense, droga, violencia, de todo, y hay un tremendo problema. Recordemos que el uso y el abuso de sustancias es una de las causas, vamos a decir, que promueve la violencia, promueve también la promiscuidad. O sea, que todo este tipo de drogas externas que están a la luz, o sea, que ya son totalmente asequibles para nuestros jóvenes, también es un factor que está colaborando con esta epidemia de violencia. Me dicen aquí que hay preocupación en los padres responsables porque los hijos de padres responsables no respetan a nadie.
Sí, realmente he tenido varios casos donde los hijos han sido víctimas de bullying y en muchas ocasiones también de la misma violencia. Mi recomendación siempre para ellos es que el que evita siempre será más sabio. Estamos viviendo en tiempos muy violentos, donde ya no es guapo o vamos a decir valiente una persona que enfrenta, vamos a hacernos valer de la misma palabra, enfrenta al violento. En este momento es mejor retirarnos, porque en muchas ocasiones requiere más valentía retirarnos que continuar. Bueno, ese consejo se lo damos entonces a muchos conductores, a muchos choferes también, Así es. que en el tránsito se ve bastante esto, bastante esa agresividad, y a veces la gente comienza a discutir y esa discusión trae entonces casos más lamentables. Doctora, ¿número telefónico? Sí, pueden comunicarse en el 809-818-8268, que con gusto voy a atender todas sus llamadas. Me gustaría que extendiéramos un poquito más este tema para llevarle a nuestra audiencia tanto el trastorno oposicionista desafiante como el trastorno disocial de la personalidad, que lo estamos viendo mucho hoy en día en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Bueno, lo puede tratar ahora mismo si usted quiere. No, pero sería excelente para mí. Vamos a hablar un poquito de los dos para que no se me quede con nada la audiencia. Mira, cuando te hablaba del trastorno desafiante oposicionista, muchas veces estos jóvenes presentan un patrón de mucha hostilidad, mucha agresividad, donde hay un negativismo muy marcado. Cuidado con esos muchachos. Y sobre todo, déjame contarte esto para que tú me digas si está dado o no hacia nuestra realidad de hoy en día. Presentan un gran desafío hacia las personas adultas. Oye, ¿cuál es el blanco de estos jóvenes? Más ese negativismo activo, ya te puedes imaginar, resulta casi una bomba este tipo de personalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esos son los futuros criminales. Recuerden que cuando la personalidad, y lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, está formada, eso no cambia porque son pensamientos y conductas inflexibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros hablamos también del trastorno disocial, que muchos padres han estado un poco, vamos a decir, cuestionando que si eso es cierto, que no sé cuándo. Mire, la ciencia lo describe. Esos son los llamados antisociales. Lo único que le decimos disocial porque estos tienen son menores de 18 años. Tienen una ausencia terrible a las reglas sociales. Ni los semáforos, no respetan nada. Agresión integrada a las personas. Esos niños cuando van creciendo que agreden animales, cuidado, te está dando una señal. No aceptan pautas, correcciones de adulto. Y regularmente pueden aparecer antes de los 13 años. Oye esto, Reyes. Sí, ellos comienzan hasta con un pollito matándolo, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta y sobre todo tener un patrón de relevancia a nivel de la familia. ¿Cuál es la conducta de mamá? ¿Cuál es la conducta de papá? El ambiente también es un colaborador de que estos jóvenes se formen de esta manera. Eso no se cura. Y voy a mencionar este caso porque obviamente es un caso público que diagnosticó la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el caso Llenas. Sí. Esos jóvenes, los dos, fueron diagnosticados con trastorno antisocial de la personalidad. Eso no se cura. Entonces nosotros tenemos que estar atentos porque este tipo de personalidad infringe nuevamente en lo mismo. Eso es lo que le causa placer, eso es lo que su cerebro está acostumbrado a sentirse satisfecho. Entonces cuando yo veo que mi hijo o mi hija tiene este tipo de conducta, yo debo ponerle atención y no hacerme de la vista gorda. No me respeta, ok, pero no me respeta de 3 órdenes que le doy al día, ninguna, o es que a veces hay una que no la cumple completamente. Ojo con esto, padres. Bueno. Cuando sus hijos no acepten normas, pautas, consecuencias, nosotros tenemos que poner atención, porque hoy en día estamos pasando por alto, diciendo que es una malcriadez y que eso no es nada, que eso es de muchacho, y están cometiendo crímenes. Bueno, y asimismo la justicia también los está soltando. Así es. Bueno, doctora, entonces tenemos que tener en cuenta que esto es un diagnóstico real y que no se cura. La sociedad está un poquito complicada, doctora, entonces sí, ahora número telefónico y vamos a tratar este tema también en otra entrega. Perfecto, 809-818-8268. Cualquier pregunta ustedes pueden conseguirme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que con gusto les respondo. Muchas gracias, doctora. Abrazo. Bueno, ahí estaba la doctora Katy Giselle Gómez, psiquiatra, tratando temas tan interesantes para toda la familia.
Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.